Bueno, les comento que el próximo 9 de noviembre la Suprema Corte de Justicia, escuchen bien esto, la Suprema Corte de Justicia ahora, el 9 de noviembre, va a discutir un proyecto de sentencia que prohíbe al municipio de Chocholá, en Yucatán, colocar representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos. Además ordena medidas de reparación de daño por violentar la libertad religiosa de los pobladores. Bueno, y es por eso que tenemos el gusto de molestar a Diana. Bueno, gusto de molestar no, pero sí el gusto que esté con nosotros, y le estamos molestando porque es muy ocupada. Diana Gamboa, abogada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Esteban. Para nada es molestia, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, licenciada, esto viola la libertad religiosa, el hecho de que lo avale la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se considera esto en el aspecto legal? Mira, te voy a decir, la verdad es que el proyecto me parece a mí que podríamos sintetizarlo como un acto de intolerancia disfrazado de justicia. Eso es lo que estamos viendo, porque realmente, ¿qué pasa? Una persona dice que le afecta tanto al Estado laico como a su ejercicio de la libertad religiosa por no profesar religión alguna, el hecho de que el municipio de Chocholá haya instalado en 2018 un nacimiento de Cristo como adorno navideño en los meses de diciembre y enero. Entonces, para él hay una afectación grave en su esfera de derechos. ¿Y qué pasa? Digo, más allá de que pues estamos frente a un ciudadano muy poco tolerante a las creencias ajenas, el problema es que la ponencia que trabajó el proyecto pues le está comprando el argumento bajo una argumentación francamente paranoica de lo que implica un nacimiento como símbolo de la Navidad, ¿no? Vamos a suponer que prosperara. ¿En dónde quedan entonces las ofrendas de muertos? Es decir, si yo no creo que el regreso de los niños vivos y de los niños de los difuntos que vengan, y es una creencia que se plasma en las ofrendas del Día de Muertos, que se ponen en muchos municipios y muchas de las veces auspiciadas también por el gobierno. Esto también, o sea, esto podría llevar a que una vez que no se permita un nacimiento de Cristo, tampoco se permita una ofrenda de Día de Muertos, tampoco se permita la instalación de Quetzalcóatl en el escudo de un partido político, o la instalación también de rituales prehispánicos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, mira, ese es el tema. En esta pretensión de disfrazar de protección constitucional esta postura intolerante frente a las distintas denominaciones cristianas, en este caso concreto, el problema es que se generan una serie de criterios que sí podrían redundar en una imposibilidad, por ejemplo, de colocar en edificios públicos símbolos mayas, ¿no? Hablando del caso. O las banderas de colores de la Semana Gay, por ejemplo. Pues mira, ahí habría un tema, digamos, mucho más cuestionable, porque no estaríamos francamente hablando de una situación particularmente religiosa. Pero pensemos justo en los altares de muertos, en el propio árbol de Navidad, ¿no? Eventualmente el criterio que se fija es pues particularmente restrictivo frente a la pluralidad de creencias de las que presuntamente reconoce la Corte en el propio proyecto. Entonces, sí, el tema podría generar con este precedente una eventual limitación injustificada en un Estado democrático, por decirlo menos. ¿Qué sigue y cuál es la situación ahorita? ¿Qué futuro tiene esta propuesta, este proyecto? Pues mira, el asunto presuntamente se va a analizar en la sala el próximo 9 de noviembre, como decías, y todo dependerá de cómo se vote. Es decir, como sabemos, las salas de la Corte se integran por 5 ministros. Aquí uno de los ministros formula la propuesta y en caso de que obtenga mayoría, pues se otorgaría el amparo en el sentido que se propone en el proyecto. Sin embargo, ¿cuál es el truquito que están generando aquí? El propio proyecto refiere que van a resolver 3 amparos similares, aunque están en distintas ponencias, sobre el mismo tema. ¿Y qué pasaría ahí? Que si se obtiene una votación de 4 votos por lo menos de la sala, conforme a lo que dispone el 94 constitucional, el criterio que se establezca sería obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país.
Entonces podrían, pues, así como este quejoso y los otros dos de los O sea otros que dos esto tiene una argumentación ya más a fondo, tiene ya, o sea, no es una asuntos, cuestión local, una ocurrencia, no. esto viene con bastante cuerpo y bastante fondo. Con Eh, jiribilla. con Viene jiribilla. con total jiribilla Ahora, porque es un litigio estratégico que va de la mano de un activismo judicial que, insisto, es ahora sí que una propuesta pues francamente intolerante frente a las manifestaciones religiosas de los mexicanos. pues habrá que avisarle a este ministro que la representación religiosa del nacimiento de Jesús es más antigua que el país mismo. Es decir, se convierte ya, pasa de ser de un tema religioso, que lo es, a un tema ya de tradición permanente dentro de nuestro país. O sea, no solamente Mira, hay que explicarle un poco de historia a este señor, porque no solamente es un tema religioso, es un tema que siempre ha estado dentro de las tradiciones mexicanas y prehispánicas. Digo, no, sí, digo, mira, no no. prehispánicas, de la colonia. Entonces, Exacto, pero mira, justo el tema es, el proyecto tiene dos vicios importantes, uno de fondo y uno de forma. Sobre el de fondo, perdón, es lo que tú dices, ¿no? Es atribuirle al nacimiento un significado puramente religioso e ignorar que tiene una dimensión cultural evidente, ¿no? Y es cultural, ¿por qué? Porque representa un hecho histórico que tiene tal trascendencia en Occidente que de plano divide nuestra historia en un antes y un después, ¿no? pues la verdad, abogada Diana Gamboa, eres un encanto por habernos tomado la llamada y la verdad que sabes muchísimo y nos lo explicaste de una manera muy fácil y No, muy muchas gracias. transparente. Ojalá y vamos a estar muy pendientes a ver si la intolerancia religiosa sigue caminando en este país. Esperemos que no. Muchas gracias por el Gracias a ti.